Bendito sea nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, Baruch Hashem, bendito sea Yeshua HaMashiach, que nos concede este tiempo de ayuno, de oración, para pedirle al Padre que proteja a nuestros niños, a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más inocentes. Protégelos, Adonai Yahweh. Ponemos todos nuestros niños, de todas nuestras familias, en tus manos, confiando en que tú los vas a proteger de las acechanzas y los ataques del enemigo de esta sociedad que quiere robarles la inocencia. Bendito sea nuestro Abacadosh, que nos protege, nos cuida y que nos fortalece para entrar a la tierra prometida, para sus promesas. En eso vamos, seguimos caminando. Traigo para ustedes, amados hermanos, un libro del Tanaj, un libro de la Biblia, que pocas veces leemos, y cuando lo leemos lo pasamos muy por encima. Es una poesía. Es el libro de Lamentaciones, en hebreo llamado Eijá, que significa cómo, hay una lamentación. Estamos hoy en un día de ayuno, y a partir de la tarde nuestros hermanos judíos entran en un ayuno, también ellos, porque ese es el día 9 de Av, a partir de la tarde, al caer las estrellas. Ese día es un día de castigo para Israel. Así que bueno, ese día se suele leer el libro de Lamentaciones, Eijá, así que vamos a comenzar. Son 5 capítulos de manera poética. No voy a poder terminarlo hoy. Vamos a ver si les gusta este libro, bendito sea nuestro Abacadosh, y lo continuaría el miércoles que viene. O puedo retomar los salmos, los Tehilim, como le parezca a la hermana María Emma. Después me comenta a ver qué le parece. Así que procedo a compartir pantalla. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Presentación con diapositiva, reproducción. Ahí está. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Libro de Lamentaciones. En hebreo se llama Eijá, Tisha B'Av, 9 de Av, día de tragedia para Israel. Introducción al libro. El día 9 del mes 5, o Tisha B'Av, fue el día en que Israel se rebeló ante los caminos de Yahweh. Un día antes volvieron los espías de visitar la tierra. Fue el día cuando los espías salieron a reconocer a la tierra de Israel. El día 8 de Av ellos volvieron con las noticias. 10 de los espías trajeron malas noticias que al pueblo le dio miedo. 2 de los espías, Caleb y Yehoshua, trajeron buenas noticias, pero no fueron escuchados. Esa misma noche, que ya sería 9 de Av, el pueblo lloró sin sentido por el reporte de los espías. Se desmoralizaron y no creyeron que podían entrar a Eretz Israel. En este mismo día, el Eterno decretó varias calamidades para el pueblo de Israel debido a ese llanto sin sentido. Fue el decreto de Elohim de que no entrarían a la tierra, sino que toda la generación mayor de 20 años moriría en el desierto, salvo Caleb y Yehoshua. Esto lo vimos en la Parashá. Toda la generación mayor de 20 años murió en el desierto, y hasta que no murieron, no pudieron entrar a la tierra prometida. Este fue el decreto que el Eterno dio en Tisha B'Av, en el 9 de Av. Ese mismo día, el primer templo y el segundo templo fueron destruidos. En ese mismo día, Nabucodonosor, en la época en que los babilonios asedieron Jerusalén, destruyó el primer templo, y Tito destruyó el segundo templo, en la época en que los romanos, después del sacrificio de Yeshua, destruyeron el templo. También una gran ciudad llamada Beitar, una gran ciudad de Israel, fue destruida por los romanos en este mismo día. Asesinaron a toda la población y destruyeron la ciudad completamente. Ese día fue designado para el castigo. Rufus destruyó el Beit Hamikdash, Rufus como general de Tito, y sus alrededores, cumpliéndose la profecía de Yirmeyahu, de Jeremías. En Yirmeyahu 26:18 dice: Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas,
y el monte del templo en un altar en el bosque. Se cumplió la profecía de Jeremías. El mismo día, en el año 1492, fue el ultimátum, es decir, el último día que dio la Inquisición a los sefaraditas que estaban en España para renegar de la Torá o enfrentar la tortura y la muerte. Muchos se convirtieron al catolicismo, aunque sea falsamente, y otros tuvieron que emigrar y fueron a América. La Primera Guerra Mundial comenzó en el año 1914, destruyendo comunidades judías y demoliendo tradiciones. Con ella vino la Ilustración, los bolcheviques, el socialismo, el nacionalismo y otros movimientos anti-Torá. Los guetos de Rusia, incluso Hitler y la Segunda Guerra Mundial, son producto de esta Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial comenzó el día 9 del mes 5, es decir, en Tisha B'Av, otro castigo para Israel. Lecturas. En Devarim 1:12 vemos que se utiliza la palabra Eijá. ¿Cómo puedo llevar sin ayuda el problema de ustedes y su carga y su pleito? Dice Moshe, cuando siente que la carga de llevar los juicios ante el pueblo es pesada, entonces Moshe utiliza la palabra Eijá. ¿Cómo puedo llevar sin ayuda el problema de ustedes y su carga y su pleito? Esta palabra Eijá es utilizada 3 veces en el Tanaj, por 3 Nebim, profetas diferentes. El primero es Moshe. El segundo es Isaías. En Yeshayahu 1:21 dice, ay, Eijá. Ella se ha convertido en ramera, la ciudad fiel, que estaba llena de derecho, donde habitaba la justicia, pero ahora la habitan asesinos. Esta la vimos en la Haftará del Shabbat pasado. En Devarim 1:12 lo vimos en la Parashá de la semana pasada. Son todos Eijá que están en esta fecha. Vemos cómo Moshe le habla a Israel en su plenitud, en su mejor momento, en su gloria, en su magnificencia. Isaías ya está diciendo que esa ciudad habitada de justicia se transformó en ramera. Está hablando de la impetuosidad de Israel. Y el tercer Eijá es el de Jeremías y Irmeyahu, en el libro de Lamentaciones, que comienza así, Aleph. Eijá, ay, se sienta solitaria en la ciudad que fue populosa. Ha quedado como viuda la que fue grande entre las naciones. La princesa de las provincias se ha vuelto tributaria. Bet. Moshe vio a Israel en su gloria y tranquilidad, y Yeshayahu en su impetuosidad, y Irmeyahu en su tragedia y desolación. Hoy estamos en la desolación. Hoy estamos viendo el castigo de Israel. Pensemos por un momento, si Israel fue tan castigado, el pueblo del Eterno fue tan castigado, ¿qué castigo le espera a esta sociedad, a este mundo que está mancillando a los chicos, a los niños, robándoles la inocencia? El castigo del mundo, relatado en Gilgalut, es lo que vendrá en los tiempos finales. En Eijá 5:7 tenemos otra lectura. Nuestros padres pecaron y ya no existen. Nosotros cargamos con su castigo. El pecado es la palabra hatá, pecado inintencional. Los padres pecaron sin intención. Pero cuando los padres pecan, sientan un camino que los descendientes luego lo toman como natural y luego pecan con intención. Ahí se da el abón, la iniquidad. En esto tenemos que estar muy conscientes. No dudemos, amados hermanos. Los niños estos que están siendo vulnerados no tienen culpa, pero están cargando con el pecado de sus padres. Sus padres pecaron y están haciendo que los chicos estén indefensos. Nosotros, a través de la obediencia, estamos protegiendo a nuestros niños, porque el Eterno es el que restaura nuestras familias, nuestras vidas, y nos cuida. Baruch Hashem. Vamos con el capítulo 1. Le pido a la hermana María Emma que cuando se me pase el tiempo, que me avise prendiendo su cámara, así ya me doy cuenta, ¿no? Así que bendito sea nuestro Abacadosh. Capítulo 1 del libro de Lamentaciones de Eijá. 1:1. Aleph comienza siempre con una letra del alefato hebreo, es un acróstico. Ay, Eijá, se sienta solitaria en la ciudad que fue populosa. Ha quedado como viuda la que fue grande entre las naciones. La princesa de las provincias se ha vuelto tributaria. Bet.
Este manuscrito fue escrito por Yirmeyahu, por Jeremías. Fue el escrito que fue quemado por Jehoiaquín. Hay un escrito que fue quemado por Jehoiaquín. Originalmente constaba de 3 cánticos, que son los capítulos 1, 2 y 4 de Lamentaciones. Luego, Yirmeyahu, Jeremías, reescribió y agregó el capítulo 3 y el 5. Estoy ocupado, mi amor. Espérame. La destrucción del Beit Hamikdash, del templo, fue en el año 3338, durante el reinado de Sedequías. Judá fue exilado a Babilonia por Nabucodonosor. Por Babilonia fue exiliado por Nabucodonosor, Judá, a Babilonia. Por 52 años la tierra fue desolada, las rutas y los pueblos deshabitados. Ni siquiera los pájaros habitaban la tierra. Eijá, la palabra Eijá, que puede ser traducido como hay, pero también puede ser como traducido por como cómo. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿No? Es una pregunta. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado de ser el pueblo del Eterno, bendecido, a llegar a este castigo? Es la pregunta del libro de Lamentaciones. Eijá es una exclamación de angustia. También se entiende Eijá como derivado de Aij. ¿Cómo? Una forma de preguntarse cómo se llegó a semejante situación. Y nosotros nos podemos preguntar hoy en día, ¿cómo hemos llegado a esta situación en la cual se discute la sexualidad de los niños? ¿Cómo hemos llegado a este castigo, a esta prueba, a este tremendo mal, donde ni siquiera la niñez es valorada? Aborto para los que no han nacido, inmoralidad sexual para los que ya nacieron. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo el mundo ha llegado a esto? Esto está buscado y fomentado desde el poder. Pero ¿cómo el ser humano, cómo nosotros le hemos dado tanto poder a los enemigos? Y es porque el mundo no sigue la Torá, porque ni siquiera Israel sigue la Torá, ni siquiera el pueblo de Israel sigue la Torá. Entonces le hemos dado poder al enemigo, que hace lo que quiere con el individuo. Este es el hija nuestro. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y esta situación, nosotros vamos a hacer y estamos hoy ayunando y orando para que el Eterno proteja con nuestra obediencia, por los méritos de nuestra obediencia y por su misericordia a nuestros niños. Que proteja a los nuestros. Y pedimos también por muchos más que el Eterno los proteja. Queremos que los proteja a todos, pero sabemos que no va a poder ser así. El Eterno ha puesto en las manos del enemigo a muchas personas que no obedecen, que no son fieles, que no están en obediencia, que no siguen los mandamientos del Eterno. Y nosotros sabemos que esto lleva a un castigo, a un castigo. Y esto que estamos viendo ahora en el libro de Lamentaciones sucederá en el mundo. Nos puede pasar como a Jeremías, que hoy, llenos de la ira del Eterno, pidamos ese castigo, pero después estaremos listos para verlo. Este libro está escrito en una serie de acrósticos alfabéticos. Como Israel pecó con todas las letras, del Aleph a la Tab, también es su castigo. El libro entero está escrito como acróstico, es decir, un verso que comienza con cada letra del alefato, y es decir, 22 versos, sacando el capítulo 4. Yerushalayim, el capítulo 3, perdón. Yerushalayim, Jerusalén, es personificada como una mujer. Elohim lo había bendecido de manera que se sentara segura y solitaria, pero el pecado lo llevó al castigo. El volverse tributaria de Roma es un anticipo de la segunda caída. Cuando Jerusalén pierde la autonomía y se vuelve a pagar impuestos a Roma, es el anticipo de la segunda caída. En Devarim 33:28 dice así: así Israel mora en seguridad, imperturbado en la morada de Jacob, en una tierra de grano y vino, bajo cielos que destilan rocío. Adonai Yahweh bendijo a Israel de una manera abundante para que tuviera todas las bendiciones. Sin embargo, Israel cayó en el pecado, en la idolatría, en la inmoralidad. De esto tenemos que aprender, amados hermanos. Sus lágrimas están en sus mejillas. Pasuk 2
del capítulo 1 del libro de Lamentaciones. Amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amigos. Todos sus aliados la traicionaron. Se le volvieron enemigos. Gimel está hablando de Jerusalén, de Israel. Hay un doble llanto. La primera en pasado, la segunda en futuro. Habla de los dos templos, los dos llantos que tuvo Israel. La presencia del Eterno, la Shejinah. El Beit Hamikdash fue quemado en la noche. Durante la noche fue incendiado. El Bamidbar, Números 14:1 dice: toda la comunidad irrumpió en una gran gritería y el pueblo lloró aquella noche. Está hablando de la noche en la que el pueblo lloró por el reporte de los espías. Con los espías lloraron la noche sin motivos. Con la destrucción del Beit Hamikdash lloraron por la noche con motivos. El llanto de la Teshuvá asciende a los Yamashim. Cuando hacemos arrepentimiento, Teshuvá, nuestro llanto sube al cielo y toca la puerta del Eterno. Llega en oración. Pero el llanto por dolor físico, cuando ya llega el castigo, cuando tuvimos tiempo a la Teshuvá y no lo aprovechamos, cuando solo lloramos por castigo emocional y físico, sin arrepentimiento, ese llanto queda en las mejillas. El llanto aún queda en las mejillas, no sube al Eterno. En Yeshayahu, Isaías 51 dice: ¿quién es el que nos consuela? Yo soy el que los consuela. Que te aflige para que temas al hombre que tiene que morir, mortales que comparan con el pasto. Aún Yahweh nos dice, Él es el que nos consuela. Cuando el Pasuk 2 dice que todos sus aliados la traicionaron, es porque Judá tenía de aliados a Moab, a Amón, a Misraim, a Siria y a Edom. Todos esos eran aliados contra Babilonia. En el momento de la angustia, todos abandonaron a Israel. Incluso se aliaron con los enemigos. Exilio por miseria y por opresión. Cuando leemos el libro de Lamentaciones, vemos que el castigo ha sido terrible. Solo de leerlo, vemos lo terrible que ha sido el castigo y nos preguntamos por qué llegamos a este punto. Cuando nosotros vemos a los profetas, a los Nebim, vemos cómo ha sido avisado continuamente del castigo mucho tiempo antes y no hicieron arrepentimiento. Hoy nosotros estamos parados aquí como Nebim, como profetas, hablando de que esta sociedad va a ser castigada. No necesitamos tener mensajes sobrenaturales para darnos cuenta de que va a haber castigo. Sabemos que el Eterno desprecia y aborrece a los que juegan y hacen pecar a los pequeños, Entonces todos estos que están haciendo pecar a los pequeños serán castigados y con ellos la sociedad entera. Pasuk 3. Judá ha ido al exilio por causa de la miseria y la dura opresión. Cuando se asentó entre las naciones, no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en los lugares estrechos. Dalet. Por causa de la miseria y la dura opresión con que Judá trataba a sus habitantes, a los pobres, por eso fue castigado y ha ido al exilio. Cuando fueron a las naciones, no halló descanso. Así estamos nosotros, sin descanso entre las naciones, entre países que no viven con la Torá, que no creen en Yeshua, que no siguen sus palabras, que no siguen la voluntad del Eterno. No hallamos descanso entre las naciones. Otras naciones sufrieron exilios como Israel. Otras naciones también sufrieron exilios como Israel. Pero ¿qué sucede con las demás naciones? Se adaptan a las naciones que las adoptan y por eso no sufren los exilios. Nosotros, Israel, estamos aprendiendo a vivir de esta manera. Sufrimos el exilio porque nosotros queremos vivir según la Torá. Entonces no podemos adaptarnos a la forma de vida de las naciones. No podemos porque nosotros no comemos lo que ellos comen, porque nosotros nos prohibimos cosas que ellos se permiten, porque nosotros seguimos los mandamientos del Eterno. No podemos adaptarnos a las naciones. Ahora estamos en un proceso de salir de Misraim, salir del mundo e ir hacia los misvot, hacia la voluntad del Padre. Estamos en un proceso de vuelta a las sendas antiguas.
Por eso el exilio de Israel es doloroso, porque en el exilio los mandamientos son más difíciles. A Israel se lo ha perseguido tratándolo de poco trabajador. Muchas veces se ha dicho, los judíos son poco trabajadores, parásitos que se aprovechan de las naciones, que los cobijan. También se lo ha perseguido por muy trabajador, considerando que se queda con todas las ganancias del pueblo. En realidad, a Israel se lo persigue porque intenta seguir las voluntades del Padre, nada más que por eso. Lo demás son excusas. En Devarim 28:65, si Israel no sigue la voluntad del Padre, no es perseguido. En Devarim 28:65 dice, sin embargo, aún entre esas naciones no hallarán shalom, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Y Yahweh les dará ya un corazón angustiado y ojos que desfallecen y un ánimo abatido. Vamos a ver continuamente en el libro de Lamentaciones cómo las admoniciones de Devarim 28, los castigos del Eterno que había prometido en el capítulo 28 del libro de Devarim, se van cumpliendo y se cumplieron en Israel. Así como se pueden cumplir en nosotros, Elohim no lo permita si nosotros traicionamos su voluntad. Acá tenemos la primera que vemos, de Devarim 28. Dice, sin embargo, aún entre esas naciones no hallarán shalom, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Y Yahweh les dará ya un corazón angustiado, y ojos que desfallecen, y un ánimo abatido. Israel ni siquiera encontrará shalom entre las naciones. Es parte del castigo del Eterno cuando Israel no sigue su voluntad. Este castigo es una bendición, amados hermanos. Por más que parece castigo, es una bendición. Si tuviéramos descanso entre las naciones, no desearíamos volver a Eretz Israel. No desearíamos volver a una tierra donde se viva según la Torá, con el reinado de Yeshua. Sí estaríamos bien entre las naciones, pero el Eterno en su bendición quiere darnos todo por completo. Cuando vuelva Yeshua lo recibiremos con corazón gozoso. Paso 4. Los caminos de Sión están de duelo, vacíos de peregrinos a las festividades. Todas sus puertas están abandonadas. Sus Kohanim gimen, sus vírgenes están tristes. Ella está totalmente desconsolada. Hey, miren cómo se está describiendo la situación de Judá, de Israel. El pueblo del norte está aún peor todavía. Las rutas donde los peregrinos iban continuamente a Jerusalén en las fiestas de peregrinaje estaban vacías. Las puertas donde se juntaban los ancianos, desoladas y abandonadas. Los Kohanim gimen de dolor. Las vírgenes están tristes, totalmente desconsoladas. Los pequeños en cautividad. Vemos cómo Israel es castigado en los pequeños, como hoy nosotros, el mundo entero está siendo castigado en sus pequeños, en los niños. Cuando dice Sión, se refiere al monte del Beit Hamikdash. Siempre que hablamos de Sión, hablamos del monte del templo. Luego eso se extiende a todo Israel. Los caminos de Sión son Kedoshim, son santos, por causa de los peregrinos que viajaban con Emuná a las festividades. Los caminos de Sión son Kadosh, santos. Las puertas de las ciudades eran donde las asambleas de los eruditos se realizaban. Los ancianos y los maestros de la Torá enseñaban en las puertas de la ciudad. La Torá era enseñada, se disputaban ideas y se comerciaba. Uno de los puntos focales de la nación desapareció en las puertas de la ciudad. La tarea de los Kohanim se acabó, el servicio del templo, la enseñanza de la Torá, cesaron las bodas, la felicidad se fumó. Pasuk 5. Sus enemigos son ahora los amos, sus adversarios viven tranquilos, porque Yahweh la afligió por sus muchas transgresiones. Sus pequeños han ido en cautividad delante del enemigo. Pau. Hoy vemos que nos está sucediendo esto, amados hermanos. Seguimos en el libro de Lamentaciones, seguimos en este castigo. Nuestros enemigos son los amos, los que nos odian, son los que gobiernan este mundo, odian al pueblo, odian la inocencia, odian el amor, odian todo lo bueno, odian la vida. Cada cosa que hacen lleva a la muerte.
No me sorprendería que después de que avancen sobre la inmoralidad sexual, vayan a los suicidios y a los asesinatos, porque todo termina en la muerte, amados hermanos. Al fin de cuentas, trabajan para el Satán. Nuestros adversarios viven tranquilos. Yahweh nos afligió y nos sigue afligiendo por nuestras muchas transgresiones. Nuestros pequeños han ido en cautividad delante del enemigo, pero nosotros no permitiremos que nuestros pequeños sean atrapados por el enemigo. Estamos aquí para obedecer al Eterno y protegerlos. Estamos aquí para cuidarlos. Estamos aquí para cumplir la voluntad del Eterno, para que Él los proteja. Y vamos a nosotros a estar con ellos en todo su crecimiento y aprendizaje, para que el enemigo no pueda conquistarlos. Bendito sea nuestro Abacadosh, Baruch Hashem. Hoy es miércoles, mi hermano. En Devarim 28, 43, 44 dice, otra de las admoniciones del libro de Devarim, otro de los castigos que el Eterno prometió cuando Israel no siga la Torá. Pasuk 43 y 44. El extranjero en tu medio se alzará sobre ti cada vez más alto, mientras tú te hundes cada vez más bajo. Él será tu acreedor, pero tú no serás su acreedor. Él será la cabeza y tú la cola. Amados hermanos, que el enemigo tenga tanto poder sobre el individuo es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Porque si Israel estuviera cumpliendo la Torá, siguiendo los mandamientos, si Efraín estuviera cumpliendo la Torá, siguiendo los mandamientos, si los cristianos siguieran la Torá y a Yeshua HaMashiach, entonces el enemigo no tendría tanto poder sobre nosotros. Que el enemigo tenga tanto poder significa que todas estas religiones apestan y no le agradan al Padre, no le agradan. Estamos yendo lentamente hacia un castigo, hacia la revolución de Yeshua HaMashiach, la restauración de todas las cosas. Según el Midrash, cuando el Sanedrín y los Kohanim fueron exiliados, recordemos que 11 años antes del exilio de Babilonia ya fueron exiliados primero el Sanedrín, los Kohanim, los más principales. Cuando fueron exiliados, la Shejiná no partió con ellos. Vemos que la Shejiná partió cuando Ezequiel estaba en los ríos de Babilonia. Ahí vemos que la Shejiná parte del templo. Cuando los niños fueron exiliados, ahí en ese momento partió sin demoras. Y aquí tenemos una tranquilidad, amados hermanos. El Eterno no va a dejar pasar por alto lo que se hace con los niños. No lo va a permitir. Cuando los Kohanim, los religiosos, los del Sanedrín, los jueces, fueron exiliados, Elohim se quedó en el templo, porque todavía estaban los niños. Cuando los niños fueron exiliados, se fue corriendo con ellos. Elohim ama la inocencia de los niños y no va a dejar sin castigo, todo esto que está sucediendo, amados hermanos. Tengamos confianza plena en el Eterno, pero estemos preparados también para el castigo del Eterno, Irmeyahu, Jeremías, el Nebí más castigado, el Nebí que más sufrió por su predicación, sacándolo a Yeshua, claramente hablando, no estuvo preparado para el castigo. Cuando vio el castigo y escribió el libro de Lamentaciones, sufrió mucho. Los niños son los preferidos del Abacadosh. Y Yeshua lo dijo, dejen que los niños vengan a mí. En Matías 19:14 dijo, Yeshua les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no lo impidan, porque de los tales es el reino del cielo. De los niños es el reino del cielo. Todo aquel que quiera robar su inocencia estará destruyendo su vida. Más le valdría ser tirado al río con una piedra atado. Lo dijo Yeshua eso también. Baruch Hashem. Recuerdos de tiempos antiguos. Pasuk 6. Ha desaparecido de la hermosa Sion todos los que eran su gloria. Sus dirigentes vinieron a ser como venados que no hayan pasto. Andaban sin fuerzas delante del perseguidor. Sayim.
su gloria, o más literal, su esplendor. Yahweh, el Sanedrín, los Jamín, los sabios, los Kohanim, los niños que estudian Torá, los estudiosos de Torá. Cuando se habla de estudiosos de la Torá, se habla de jóvenes. Los jóvenes estudian la Torá en la yeshivá, en Israel. Todos ellos fueron exiliados. Esa era la gloria de Israel. Cuando ellos se van y desaparecieron, sus dirigentes, como venados que no hayan pasto. En Melahim Bet, Segunda de Reyes 24:14 dice: y exilió a toda Jerusalén, a todos los comandantes, a todos los guerreros valientes, un total de 10.000 exiliados, así como a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. Este fue el primer exilio de Jerusalén, 11 años antes del exilio total. Dejaron a los pobres. Los más estudiosos fueron exiliados 11 años antes. Decreto Yahweh para que cuando el pueblo sencillo sea exiliado, ya hayan escuelas de Torah en Babilonia. El Eterno está en todos los detalles. Nada se le escapa. Cuando el pueblo sencillo fue exiliado a Babilonia, ya habían escuelas de Torah, porque los estudiosos habían sido exiliados 11 años antes. El Eterno está pensando en este mismo momento en cómo nos va a llevar a nosotros a la tierra. Mientras Él está todavía tolerando las afrentas de los enemigos, mientras todavía está y respira humo por su nariz, enojado, todavía está tolerando, esperando el tiempo del castigo. Mientras espera, ya está preparando nuestra redención. El pueblo quedó sin maestros en Israel, como venado sin pasto. Todos los estudiosos de la Torá se fueron a Babilonia. Yirmeyahu, Jeremías 39:4 dice: cuando los vio Sidiquiyahu, rey de Judá, él y todos los soldados huyeron. Salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta que había entre los muros, y se dirigió hacia el Arabá. El rey de Judá quiso escaparse cuando era asediado y fue atrapado. Pasuk 7. Jerusalén se acuerda de los días de su aflicción y tristeza, de todas las cosas preciosas que tenía en los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en manos del enemigo, sin nadie que la auxiliara, cuando los enemigos vieron y se rieron de su caída. Jerusalén se acuerda de su pasado glorioso. En este momento se acuerda. Cuando estaba en su pasado glorioso, pecaban de idolatría constantemente. Que no nos pase esto, amados hermanos. Que en los momentos de abundancia no seamos pecado, no vivamos en el pecado, para que después, cuando llegue el castigo, pensemos cómo vivía antes. No nos tiene que pasar esto, amados hermanos. Vivamos construyendo nuestra vida sobre roca, como dijo el Adón y Yeshua HaMashiach, con la voluntad del Eterno como bandera. Generalmente una tragedia hace olvidar la anterior. Cada tragedia que sucede nos hace olvidar la anterior. Sin embargo, Israel no olvida. Nosotros, injertados en Israel, no olvidamos, porque todas nuestras tragedias se pueden rastrear en la historia de Israel. Todo nos lleva a la Torá. Todas estas tragedias de las que estamos hablando nos llevan al 9 de Av, al día de los espías. Esos pecados de la Torá fueron germen que sirvieron para castigo a lo largo de las generaciones. El Midrash dice que los exiliados observaban el Shabbat y el año Shemitah en el exilio. Los exiliados a Babilonia observaban el Shabbat y observaban el año Shemitah en el exilio. Y los enemigos de Israel se reían diciendo que lo cumplían en Babilonia, pero cuando estaban en Jerusalén no lo cumplían. Miren lo que le pasó a Israel, amados hermanos. Puede ser que nos esté pasando a nosotros en este mismo momento, que en la abundancia le fuimos infieles y ahora que nos llega el castigo y la dificultad, estamos intentando cumplir sus mandamientos. Amados hermanos, esta es la oportunidad de restaurar nuestras familias, sea el momento que sea en nuestra vida, sea nuestro pasado como sea. Es el momento de restaurar nuestra vida, nuestras familias y de construir nuestra vida sobre roca. Doble naturaleza del pecado. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. En el libro de Abdías, Obadiyá 1:12, dice:
¿Cómo pudiste mirar con alegría hacia tu hermano en aquel día, en su día de calamidad? ¿Cómo pudiste gozar con malicia sobre el pueblo de Judá en aquel día de ruina? ¿Cómo pudiste reírte a carcajadas en aquel día de angustia? Abdías le está hablando al pueblo de Edom, un pueblo hermano que representa a Esau, que se rió y que disfrutó del día de desgracia de Israel. Amados hermanos, sabemos que va a haber castigo. No disfrutemos del castigo, ni siquiera de los enemigos. Es la palabra del Eterno que se hace realidad cuando llegue. No lo disfrutemos, amados hermanos. Capítulo 1, seguimos. Pasuk 8. Jerusalén ha pecado grandemente, por lo cual ha llegado a ser una burla. Todos los que la admiraban la desprecian, porque han visto en desgracia y ella sola suspira y se retrae. Tet. Terrible la imagen que nos da el libro de Lamentaciones de lo que ha llegado a ser Israel, Jerusalén, Judá. Todo lo descrito en los Pesukim 1 al 7 es una retribución divina al pecado de Jerusalén. Literalmente dice jatá, jatá, pecado, pecado. Esto es un verbo cognado. En hebreo se utiliza muchísimo, muchísimo. Porque en hebreo no existen las palabras muy, mucho, no hay. Muy poco se utiliza. Se utilizan los verbos cognados. Repetición de un verbo 2 veces, en diferente, algunos en pasado, presente, continuo, diferente modalidad, pero se utiliza el verbo 2 veces. Y eso significa un énfasis, que es mucho. Pecado, un pecado. El pecado, un pecado. Verbo cognado 2 veces. Pecó doblemente, significa, y fue castigado doblemente. Israel pecó doblemente y fue castigado doblemente. Como está escrito en Yeshayahu 42, que lo vamos a ver en la Haftarah de este Shabbat, ¿no? Que dice, consuela, consuela a mi pueblo Israel. Y fue confortado doblemente, como dice en 41 de Isaías. En 42 dice, háblenle tiernamente a Jerusalén y declárenle que su condena ha terminado, que su iniquidad está expiada, porque la mano de Yahweh ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Israel fue castigado doblemente. Y hoy nos toca a nosotros también. Mientras nosotros estamos anunciando el castigo a las naciones, el castigo a las sociedades, nosotros también estamos consolando a los que intentan seguir la vida en la Torá, a los que siguen los mandamientos del Eterno, y hablándoles, amados hermanos, diciéndoles a cada uno de ustedes, no te rindas, no te rindas, se viene la redención. Y esto lo tenemos a partir de la Haftarah que viene, en Yeshayahu 41. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. El pueblo, el Eterno, los que siguen sus mandamientos. Nosotros, a nosotros debemos consolarnos, porque venimos padeciendo muchísimo. Necesidades económicas, problemas familiares, situaciones incómodas en las naciones, en el exilio, padecemos. Y a nosotros el Eterno nos dice, esperen mi redención, esperen mi redención. Y habla un castigo doble por los 2 templos. El templo destruido por Babilonia y el exilio actual de Roma. Tremendo pecado cometió Israel al no seguir a Yeshua, Hamashiach. Tremendo pecado. Y ya está llegando a fin el castigo. Pero primero tenemos que pasar los tiempos finales, el día del Eterno. El pecado tiene una doble naturaleza. Todo pecado tiene una doble naturaleza. Por un lado, cuando se comete el pecado. Por el otro, la satisfacción que acompaña al cometer el pecado. Cada parte es evaluada y castigada por separado. Cada parte es evaluada por separado. El pecado que cometemos y la felicidad cuando uno lo comete. Las dos cosas, el Eterno las mide y las pesa. Lo mismo sucede cuando hacemos una buena obra, cuando cumplimos un mandamiento, un mitzvot. Es recompensado doble. Uno por el mitzvot que realizamos y el otro por la felicidad que ponemos al hacerlo. El Eterno mide nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, a veces podemos cometer un pecado pequeño. El Eterno lo castiga poco por el pecado que es, pero nosotros podemos haberlo hecho con rebelión y la intención es la que Él mide. Y por eso hemos castigado mucho más, mucho más.
Lo mismo cuando hacemos un mandamiento y lo cumplimos. El mandamiento puede ser pequeño, amados hermanos, puede ser pequeño, pero si lo hacemos con mucha felicidad y mucho amor, el Eterno lo recompensa bastante mucho. Jerusalén es comparada a una nidá en esta palabra. Una nidá es una mujer menstruante, impura, una menstruante ritualmente impura, pero que luego será restaurada. Jerusalén será restaurada y esperamos el momento de su restauración con Yeshua HaMashiach reinando. Todavía aún hoy está llena de inmundicia y de idolatría. Vieron su desgracia, la vieron desnuda, su vergüenza. Santuario invadido. Pasuk 9. Su inmundicia se pega a sus faldas. No tuvo en cuenta su futuro. Se ha hundido asombrosamente sin nadie que la consuele. Mira, oh Yahweh, mi aflicción, cómo se jacta el enemigo. Yud. Es terrible cuando Israel es castigado, es terrible, amados hermanos, porque estamos permitiendo que el enemigo se ría y se jacte de los que seguimos la voluntad del Eterno. Y estamos tirando abajo su nombre. El Eterno se exalta a pesar en nuestro castigo y le enseña al mundo que así como nos castiga a nosotros, viene algo peor para ellos, para los que son sus enemigos. Sus pecados fueron tan evidentes, los pecados de Jerusalén y Israel fueron tan evidentes que los vieron todos. Amados hermanos, todas las sociedades del mundo, todos los pueblos del mundo históricamente cometieron pecados y muchos. Pueblos tras pueblos tras pueblos cometieron muchos pecados. Sin embargo, solo están retratados como legado los pecados de Israel, como enseñanza para el mundo los pecados de Israel. Nosotros somos para que el mundo nos vea y aprenda. Todo el pueblo de Israel. Están retratados en el Tanaj. Son los pecados de Israel, los que denuncian los Nebim, la vergüenza de Israel. El enemigo ha sido muy celoso en cumplir el castigo a Israel. Baruch Hashem. Pasuk 10. El enemigo puso su mano en todo lo que era precioso para ella. Ella vio su santuario invadido por naciones a las que tú les negaste admisión en tu comunidad. Kaf. El enemigo puso su mano en todo lo que es precioso para ella. En ese momento en el templo, en los estudiosos, en los jueces, en los Kohanim. Hoy el enemigo también está poniendo su mano en todo lo que es precioso para nosotros, en nuestros niños, en nuestros valores, en la vida, en la integridad, en la inocencia, en la shalom. En Teilín 19, del Pasuk 8 al 10 dice: los preceptos de Yahweh son justos y alegran el corazón. La Torah de Yahweh es clara, ilumina los ojos. El respeto de Yahweh es puro y dura para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que las gotas del panal. Así es como son los mandamientos del Eterno, Baruch Hashem. En el Neví Ezequiel, Yehezkel 24, la primera parte del Pasuk 21 dice: dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo mismo profano mi santuario, el orgullo del poderío de ustedes, la delicia de sus ojos, el anhelo de sus vidas. Yahweh mismo profana su santuario, la delicia de nuestras vidas, la Shejiná. Cuando los enemigos entraron al Heikal, el santuario, los amonitas y los moabitas entraron con ellos. Cuando los caldeos fueron tras el oro, los babilonios fueron tras el oro, los amonitas y los moabitas fueron a la Torá que estaba en el Arca de la Alianza. Querían tachar y dejar borrado el verso de Devarim 23:4, que dice, Devarim 23:3-4: ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la comunidad de Yahweh. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad de Yahweh, porque ellos no le ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes después que salieron de Misraim, y porque ellos alquilaron a Balán, hijo de Beor, el de Petor de Aram, a Harashim, para maldecirte. Bendito sea nuestro Abacados. Mientras nuestros enemigos, algunos van tras las riquezas, otros saben completamente hacia dónde van. Van a destruir la inocencia de los niños. Bendito sea nuestro Abacados. Amado ministro
Roe, Daniel, ¿cómo andamos de tiempo? Shalom, shalom, ministro Claudio, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, Abba te bendiga. Bien, ¿Cómo estamos? Bien. bien, bien. ¿Sigo con la administración o me está indicando algo del tiempo? Por ahí lo llaman, por ahí lo están visitando ya. No, Baruch. Bueno, hicimos hasta el Pasuk 10 del capítulo 1. Nos falta bastante. Bendito sea nuestro Abacadosh, Baruch Hashem. Bueno, el libro de Lamentaciones es un libro fuerte que nos da la idea del castigo del Eterno. Y si el Eterno ha sido, ha sido lo suficientemente fuerte y poderoso para castigar a su pueblo, para enseñanza del mundo entero, cuánto más castigará a sus enemigos. ¿Qué castigo les espera a los enemigos de Yahweh? No lo podemos entender. Y ellos siguen y viven creyendo que no hay juez y no hay juicio. La sorpresa que van a tener cuando se enfrenten cara a cara con el Eterno será terrible, será terrible. Nosotros queremos que todos alcancen la teshuvá, dejen de hacer el mal y empiecen a hacer el bien y sean perdonados y reconciliados con el Eterno. Pero también queremos el castigo de aquellos que con conciencia, tratan de destruir la inocencia de los niños. Y con esto hablamos de los medios de comunicación, de las élites, pero también hay personas en sus familias que rompen la inocencia de los más vulnerables en cualquier familia. El que se mete con la inocencia tiene que ser castigado. Vamos a hacer una oración. Les doy una oración. Que continúe. Baruch Hashem. No entiendo la mímica. ¿Continúa hasta cuándo? ¿Continúo con la administración? Que corte la oración y que corte la administración y lleve una oración. Perfecto. Eso. No, que siga media hora más con la administración y entonces la oración. Por eso Amén. me pareció entender algo Voy a así. tener que entrenarme más en la mímica. Baruch Hashem. Volvemos a la diapositiva. Baruch Hashem. El yugo de mis rebeliones. Volvemos al Pasuk 11. Todos sus habitantes suspiran mientras buscan el pan. Cambiaron sus tesoros por comida para mantenerse con vida. Mira, oh Yahweh, y ve cuán despreciada ha venido a ser. Lamed. La desesperación por el alimento es terrible, amados hermanos. Es terrible. Los habitantes de Judá, Jerusalén, cambiaban sus tesoros, sus Torá, sus enseñanzas, todo por comida para poder comer y alimentarse. Pasuk 12. Que nunca les suceda a ustedes, dice el libro de Lamentaciones. Todos los que pasan por el camino, miren y vean, hay agonía como la mía que me ha sobrevenido cuando Yahweh me afligió en el día de su ira. Amén. Que nunca les pase a ustedes, amados hermanos. Pasuk 13. Desde lo alto envió fuego que cayó sobre mis huesos. Extendió una red a mis pies. Me hizo caer hacia atrás. Me dejó desolada, dolorida todo el día. Nun. Me hizo caer hacia atrás. Israel cayó de la profecía. No hubieron más profetas. Del sacerdocio no hubieron más Kohanim. De la realeza no hubieron más descendientes de la casa de David en el trono. Hasta que venga Yeshua HaMashiach y reine. El propósito es hacerme caer hacia atrás del pecado. El Eterno quiere que Israel desista del pecado. Pasuk 14. El yugo de mis rebeliones está bien atado. Su mano las ha amarrado. Impuesto sobre mi cuello, me absorbe la fuerza. Aunay me ha entregado a decaer mis fuerzas. Me ha entregado en manos
contra las que no puedo prevalecer. Samej. El Eterno, en vez de haber castigado a Israel paulatinamente, de a poquito por los pecados, los acumuló todos los pecados y lo castigó en un día completamente, terriblemente. Un yugo pesado sobre el cuello que no dejó a Israel defenderse. Amados hermanos, esto es lo que le espera a esta sociedad. Hoy estamos también siendo castigados. El mundo está siendo castigado. Que el enemigo tenga tanto poder sobre nosotros es un castigo. Pero también serán castigados ellos. Como fue castigado Babilonia, como fue castigado Roma, será castigado. Yahweh ha sido cuidadoso incluso en el castigo. No lo permitió en invierno, sino que fue en verano cuando podía tolerarse. Aún en el castigo, Yahweh sigue siendo misericordioso. Llanto continuo. Pasuk 15. Adonai ha rechazado a todos mis valientes en medio de mí. Contra mí proclamó un tiempo establecido para quebrantar a mis jóvenes. Como en un lagar, Adonai ha pisado a la hermosa doncella, Judá. Allí. El bien primero destruye a los fuertes, a los valientes, a los estudiosos, a los maestros, a los jueces, a los kohanim, a los profetas. Luego destruye a los jóvenes. En este momento en la sociedad no quedan ya más fuerzas que defiendan la palabra del Eterno. Nadie queda. Estamos nosotros aquí en la soledad de los videos de YouTube, de Zoom. Pero ¿quién en los medios de comunicación se alza tras todas estas injusticias? ¿Alguna religión? ¿Algún medio de comunicación? Nadie, nadie. Luego van por los jóvenes. Una vez que está indefenso, van por los jóvenes. Eso es lo que está haciendo ahora, dejando a las damas indefensas. Primero los justos y estudiosos fueron exiliados, dejando al pueblo como lagar para pisar. El Eterno proclamó un tiempo establecido, el 9 del mes 5. Hermosa doncella de Judá es Jerusalén. Pasuk 16. Por estas cosas lloro, mis ojos se anegan en lágrimas. Se ha alejado de mí el Consolador, que pudiera revivir mi espíritu. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el adversario. Amados hermanos, podríamos hoy decir esto. Por estas cosas lloro. Hoy estamos ayunando y orando. Y podríamos hacerlo con llanto. Con llanto. Si viéramos, si tuviéramos la posibilidad de ver todas las cosas que están haciendo los niños, mis ojos estarían llenos de lágrimas. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el adversario, pero no prevalecerá sobre nosotros, porque el Eterno protege hasta 1000 generaciones de aquellos que aman hacer su voluntad. Cuando dice lloro, el verbo está usado en presente continuo, como un llanto continuo. No cesa de llorar Jerusalén. No dudo que el Eterno está sufriendo de todo lo que sucede con los niños, de todo lo que sucede con sus ovejas. La palabra al contiene la ayin del ojo y el lamed del corazón. El verbo llorar contiene la ayin del ojo, la alef, que viene la ayin del ojo, y la lamed del corazón, del lev. Son los dos agentes del pecado. Los ojos y el corazón son los que nos hacen pecar y son los que también nos hacen llorar y limpiar nuestro pecado. En Bamidbar 15:39 dice, el mandamiento de los tzitzit. Ese será su fleco, su tzitzit. Mírenlo y recuerden los mandamientos de Yahweh y obsérvenlos para que no sigan sus propios pensamientos y deseos en su impulso lujurioso. El Eterno quiere limpiar nuestros ojos. Por eso nos dicen que miremos los tzitzit para ver sus mandamientos y nuestro corazón para que no sigamos nuestros deseos lujuriosos, la inmoralidad. En Yeshayahu 3:16 dice, Isaías 3:16, dijo Yahweh, por cuanto las hijas de Sión son tan altivas y andan con el cuello erguido, con miradas seductoras, caminan zapateando, haciendo resonar los adornos de sus pies. El pecado comienza con los ojos y termina con el corazón. Por eso, amados hermanos, cuiden mucho sus ojos de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de las fotos, de los videos. Cuiden mucho sus ojos. Entra el pecado y se asienta en el corazón. Por eso el castigo lleva al llanto y termina en la teshuvá. Llanto de los ojos, teshuvá del corazón.
no hay consuelo. Pasuk 17. Sión extiende las manos y no hay quien la consuele. Yahweh ha convocado contra Jacob a sus enemigos que lo rodean. Jerusalén ha venido a hacer entre ellos una cosa inmunda, sabe. Generalmente cuando alguien sufre una desgracia, los testigos que ven esa desgracia tienen compasión del abatido, pero de Israel nadie tiene compasión. Al contrario, lo acusan. Fue orden de Yahweh que no le tengan compasión. Los vecinos de Israel, en vez de compadecerse, se aprovecharon de sus debilidades y se repartieron sus despojos. No suena a Yeshua, ¿no? Repartieron sus despojos. Yeshua vivió también el castigo porque se hizo parte de todo, porque Él es todo. Él es Adonai Yahweh Sebaot. Lo hizo una cosa inmunda. Vuelve a tener la raíz de la palabra nidá. Pasuk 18. Yahweh está en lo correcto, porque yo me rebelé contra su palabra. Oigan ustedes, pueblos todos, y vean mi agonía. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido en cautividad. Kof. Así es Israel, y así debemos ser nosotros. Incluso en el castigo, en la desolación, que somos expuestos para vergüenza, nosotros seguimos diciendo, Yahweh está en lo correcto. Si hemos sido castigados, debemos seguir reconociendo que Yahweh es justo y está en lo correcto. Israel lo dice, Yahweh está en lo correcto. Yo me rebelé contra su palabra. Y le hablamos a las naciones, las que se ríen de nosotros, cuando pecamos, cuando caemos, cuando somos castigados. Vean ustedes y vean mi agonía, porque si así trata Elohim al que lo ama, ¿cómo los tratará a ustedes cuando les llegue el juicio? ¿Cómo los tratará a ustedes que viven perturbando la inocencia? Si así el Eterno trata, castiga a los que lo amamos y le fallamos, ¿cómo los tratará a ustedes? Pasuk 19. Llamé a mis amigos, pero ellos me decepcionaron. Mis kohanim y mis ancianos perecieron en la ciudad cuando buscaban comida para mantenerse con vida. Resh. Los amigos de Israel en esa época eran Misraim, Moab, Amón, que tenían una alianza con Judá. Los que llevaban los ídolos y aseguraban victoria en las gracias, mientras Jeremías llamaba a la Teshuvá. También son los falsos amigos. Son estos amigos que los llamó y nos atendieron. Los ismaelitas vieron a los que escapaban en el desierto. Los que escapaban de Judá los vieron los ismaelitas. Simularon amistad ofreciendo comida y bebida y luego los asesinaron. Todo esto le aconteció a Israel. Estoy en angustia. Pasuk 20. Mira, Yahweh, que estoy angustiada. Mis entrañas hierven. Yo sé cuán equivocada estuve en rebelarme. En la calle la espada de Jaluto, en la casa es como la muerte. Shin. Israel, totalmente desolado, no deja de orarle al Eterno. Ya no le pedimos que nos salve del castigo, pero seguimos orándole. Estoy angustiado. Mis entrañas. Cuando se habla en el Tanaj de las palabras, mis entrañas, se utiliza esta metáfora para denotar emociones tan fuertes que afectan la profundidad de nuestro ser. El temor a la muerte se hizo poderoso tanto en la casa como en la calle. Y esto lo vemos también en otro castigo del Eterno, profetizado en Devarim 32:25, donde dice, la espada sembrará muerte afuera y el terror adentro, al joven y a la muchacha por igual, al lactante, así como al anciano. Cuando llega el castigo del Eterno, la muerte llega por igual a todos, el castigo llega a todos. Solo protege a los suyos, a los que le son fieles, con obediencia. Amados hermanos, nosotros estamos hoy aquí, y vivimos esta injusticia, este dolor de que se metan con los niños. Y en un punto estamos pidiendo al Eterno que haga algo, que castigue a los pecadores. Amados hermanos, el castigo será terrible, Cuidado. Irmeyahu, Jeremías 15:2 dice, y si te preguntan, ¿a dónde iremos? Respóndeles, así ha dicho Yahweh, los destinados a la plaga, los destinados a la espada, los destinados al hambre, los destinados al cautiverio, a cautiverio. El Eterno tiene un lugar para cada uno. Espada, plaga,
hambre, cautiverio. Solo con ver el libro de Gilgalut vemos el castigo que el Eterno tiene preparado, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Terrible hacer esos momentos, amados hermanos, pero para nosotros viene la redención. Pasuk 21. Pero para eso tenemos que estar preparados en obediencia. Estemos este tiempo de Shalom para seguirnos preparando cuando llegue el castigo del Eterno, porque va a llegar y en nuestros tiempos. Pasuk 21. Cuando oyeron como gemía, no hubo quien me consolara. Todos mis adversarios oyeron de mi desgracia y se alegraron, porque es obra tuya. Tú has hecho llegar el día que proclamaste, o que ellos lleguen a ser como yo. Tao. Mi desgracia, la desgracia de Israel, emana de la voluntad de Yahweh. Nos ordenaste no mezclarnos con ellos. Nos ordenaste que no seamos y no sigamos a las naciones paganas, a Misraim, al mundo. Por eso nos desprecian, porque nos vemos diferentes, porque nosotros sabemos que somos hijos del Elohim Altísimo y queremos vivir con dignidad. Por eso nos desprecian. Israel pide que sus enemigos tengan un día sentenciado para su castigo. Nosotros también queremos que ellos tengan un día para su castigo. Pasuk 22. Que venga ante tu presencia toda la maldad de ellos y trátalos como me has tratado a mí por todas mis transgresiones, porque mis suspiros son muchos y mi corazón está enfermo. Y esto continúa, ¿no? Lo vemos como en el 5.º sello, todos los que han muerto siguiendo la voluntad del Padre le piden al Eterno, ¿hasta cuándo, Adaná, hasta cuándo seguirá el enemigo virtiendo nuestra sangre? Mishlei 24, Proverbios 24, 17, 18. Si tu enemigo cae, no te alegres. Si tropieza, no se goce tu corazón. No vaya a ser que lo vea Yahweh y se desagrade, y aparte de él su ira. No nos alegremos, hermanos, cuando llegue el castigo. En Matías 5, 43, 44, Yeshua nos enseña. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Nosotros queremos que se conviertan. Nosotros queremos que dejen de hacer el mal y comiencen a hacer el bien. Que padezcan por tu palabra, por tu voluntad, Yahweh, como padecemos nosotros. Y más incluso, porque por todo el mal que hicieron. Nosotros queremos eso. Como eso puede suceder en alguno que otro, pero no sucederá en todos. Queremos que cese esta época oscura y turbia, de oscuridad y tinieblas, en la que se meten con la inocencia. Baruch Hashem. Y con esto terminamos el capítulo 1. Capítulo 1. No sé si ya comenzar el capítulo 2, si tengo poco tiempo, no tiene mucho sentido. Vamos a dejar de compartir. Bendito sea nuestro Abacadosh. Baruch Hashem. Vamos a hacer una oración. Son las 3:30 aquí, 2:30 Estados Unidos. Vamos a hacer una oración. Me dijo la hermana Mariema que tenía media hora, así que más o menos estamos en tiempo. Hicimos el capítulo 1 del libro de Lamentaciones. Son 5 capítulos. Es un libro fuerte. Nos hace tomar conciencia lo que es el castigo de Adonai Yahweh. Nosotros debemos tener un corazón misericordioso y vamos trabajándolo, pero realmente sabemos que lo que la sociedad está haciendo en este momento va y tiene que llevar a un castigo, porque ya no solamente avanzan en la inmoralidad con los adultos, sino que se están metiendo con los niños, con los indefensos, arruinándolos el cerebro. Ya están con los jóvenes hace tiempo y ahora van con los niños. Así que vamos a hacer una oración. Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Abacadosh, Adonai Yahweh Sebaot, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, Padre de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Elohei Aboteinu, Padre de nuestros padres, Baruch Hashem. Bendito seas, Abacadosh, Padre Celestial. Baruch Hashem.
Bendito seas tú, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Padre Celestial, nuestro hermano, nuestro amor, nuestro esposo, nuestro marido. Bendito seas tú, Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Liberador. Tú lo eres todo para nosotros. Venimos hoy aquí reunidos como Keilah, como congregación, a poner a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, todos a tus pies, Adonai Yahweh. Te pedimos que tengas misericordia y que perdones todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, todos nuestros pecados involuntarios, todas nuestras rebeliones y transgresiones que hacen que nosotros pongamos en situación de riesgo a nuestros jóvenes, nuestros niños. Te pedimos, Adonai Yahweh, que canceles todo decreto de castigo que pese sobre nosotros y ponemos nuestro corazón y nuestra obediencia a tus pies para seguir tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu voluntad. Queremos que tu palabra, expresada en la Torá y en las palabras de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, se haga carne en nosotros, para que podamos nosotros ser obedientes, amantes de tu palabra y tus mandamientos. Ponemos toda nuestra vida a tu servicio, sabiendo que tú cumplirás tu palabra. Tú cumples la palabra de que aquellos que te aman y siguen tus mandamientos serán bendecidos hasta 1000 generaciones. Y queremos, Adonai Yahweh, poner a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y hasta 1000 generaciones después de nosotros, en tu mano para que cumplas tu palabra. Y nosotros nos ponemos en tu mano para que nos des la fuerza, la fortaleza, el valor, el amor, la sabiduría, para que podamos ser fieles a tu palabra y seguir tu alianza. Adonai Yahweh, nosotros te pedimos perdón por el pecado de Israel, por el pecado de nuestro pueblo, porque has tenido que poner un día de castigo que pesa sobre nosotros. Te pedimos perdón también por todos los pecados que están cometiendo en Israel en este momento. Tu pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Te pedimos perdón, Adonai Yahweh. Sabemos que merecen castigo todos aquellos que están pecando en la inmoralidad. Y más al ser tu pueblo. Te pedimos que protejas a tu remanente, Adonai Yahweh. Que nos sigas protegiendo hasta que llegue la hora de la redención, de la vuelta de Yeshua HaMashiach, Adonai nuestro Señor, a quien esperamos y en quien tenemos puesto nuestro corazón en espera gozosa por ver su tiempo, el tiempo de su exaltación. Ponemos nuestra vida completa en tus manos, Adonai Yahweh, confiamos plenamente en ti y sabemos que en tu palabra y con tus mandamientos y con tu fortaleza seremos victoriosos en la espera de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Amén. Baruch Hashem.